una alegría el saber de ustedes. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a empezar, ¿les parece? Amén. Y estos temas, pues, de la vida del liceo siempre reflejan un servicio en todas las áreas de la vida, pero también un tiempo de devoción al Señor, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos aquí. En esta hora yo quiero presentar dos temas para ti. Vamos a ver cómo nos va en cuanto al tiempo, la velocidad, y tratar siempre de agilizar, pero no por eso de perder pasajes o segmentos importantes, ¿no? Yo he titulado ¿Cómo estar desesperado? A nuestra primera presentación en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 24 hacia adelante, ¿no? Otra forma que yo estaba pensando es cómo perder un reino, ¿no? Pero siempre uno puede observar que la desesperación nos hace perder las cosas, ¿no? No sé cuántos de ustedes habrán perdido las llaves de la casa, o cuántos habrán perdido de repente el celular, lo habrán dejado en un taxi, lo habrán dejado en otro lado. Y cuando uno está tenso, uno responde mal. Y cuando uno responde mal, uno decide peor, ¿no? Yo en mi vida he tomado varias veces decisiones equivocadas. Pero no solamente me refiero a las decisiones equivocadas por el concepto, sino a decisiones precipitadas, ¿no? Cuando no debí responder, debí haberme tomado una pausa, pero no, lo hice y lo hice rápido. Vamos a empezar entonces. Lo que quiero saber es si es que el audio se escucha bien, ¿sí? Vamos bien con el audio. Rubén, ¿estamos bien con el audio, por favor? Sí, está muy bien. Listo, vamos a empezar. La bendición siempre de la palabra del Señor sobre nuestras vidas. Vamos a empezar con cómo estar desesperado y perder un reino. A ver, las guerras siempre nos dejan mal a todos. Siempre las guerras, no solo es que hay una nación que vence y otra nación que es derrotada. El vencedor también pierde. Y en este caso, la guerra dejó a la ciudad de Samaria sitiada por el ejército sirio. ¿Qué significa que una ciudad está sitiada? Quiere decir que está rodeada. En aquel tiempo, las ciudades principales se desarrollaban alrededor de una fortaleza, ¿verdad? O sea, las ciudades estaban amuralladas. La tecnología militar, por supuesto, no tenía las dimensiones de hoy. Entonces, por lo tanto, si es que un ejército enemigo lograba sitiar nuestra ciudad, eso significa que nosotros no podíamos salir. Salir implica ¿qué cosa? El comercio. Por lo tanto, las ciudades, los estados en aquel momento se autosostenían. Tú puedes autosostenerte quizás una semana, tú puedes autosostenerte quizás un mes, 2 meses. Y en este tiempo lo estamos viendo por las dificultades económicas que se derivan de la pandemia, ¿no? Entonces, mira, esta condición llegó a niveles extremos de hambre, necesidades exorbitantes, tanto que la cabeza de un burro se vendía, estamos haciendo el cálculo ahí, ya, a la mano de los comentaristas bíblicos, por $160. Estamos hablando de que una cabeza de asna costaba 500 soles. Entonces el pueblo, literalmente hablando, era dado al canibalismo. Esperaba que la gente moría y ya pues es situación de canibalismo, es una situación extrema. Para ponerlo de una manera un tanto moderna, lo voy a expresar de esta forma. El día de hoy hay muchos estudios sobre la pobreza y voy a ser un poquito rápido en esto, pero no por eso quiero dejar de perder el énfasis. Hay muchas formas de medir la pobreza. La gente de economía no mide igual que la gente de biología. Por ejemplo, la gente de biología mide la pobreza como la ingesta diaria, o sea, la cantidad de comida que uno ingiere. Que si es que yo ingiero menos de 2.000 kilocalorías, entonces estoy debajo de la línea de pobreza. Esto da lugar, conforme avance el tiempo, a enfermedades, anemias, situaciones de descompensación y finalmente enfermedades crónicas y la muerte. Esa es la forma como la gente de biología mide la pobreza. No siempre es así. La gente de economía tiene otra manera de medir la pobreza. ¿Sabes cómo ellos miden la pobreza? Miden de esta forma. Si es que una familia gasta diariamente no más de $3, para el Banco Mundial
esa familia está en pobreza. Ahora escucha, vamos a suponer que en este momento yo tengo en el bolsillo un sol. Quiere decir que estoy en la línea de pobreza. Escúchame, se está midiendo el gasto diario de toda la familia. Gasto de comida, gasto de pasajes. Y si es que no es mayor de 10 soles, estoy asumiendo $3, ya, o 10.30 o 10.50 soles, se considera que esa familia está en pobreza. En el Perú, antes de la pandemia, se calculaba que el 22% estaba en pobreza. Vale decir, prácticamente de cada 5 familias, una está en pobreza. Cuando yo terminé el colegio, porque no le vamos a hacer bromas al pastor Rubén acerca de la época cuando él terminó el colegio, pero cuando yo acabé el colegio, empezó el gobierno de Alberto Fujimori. Y en el gobierno de Fujimori, de cada 2 familias en el Perú, una era pobre, vale decir, la pobreza estaba en el orden del 50%. Es cierto que el Perú ha avanzado económicamente en estos años. Hoy se dice que por la pandemia la pobreza ha aumentado en 10 puntos. Quiere decir que si teníamos 22, ahora estamos sobre un 30, 32, 33% de pobreza. Como dato final, ¿cómo se mide la extrema pobreza? Si la pobreza es no gastar más de $3 al día por familia, la extrema pobreza es no gastar más de $1 por familia. Entonces, si una familia, si una casa no se gasta más de 350 soles, repito, es el gasto total del día, gasto de la comida de toda la familia, los pasajes, etcétera. Entonces, es una familia que está debajo de la línea de pobreza. Los países más pobres, tradicionalmente, en América del Sur, siempre se ha mencionado, bueno, en América Latina, Haití, Bolivia en América del Sur. Ahora, las cifras en realidad no son nada halagüeñas, por ejemplo, para Venezuela, y hay países también que maquillan sus cifras. Pero esto lo menciono ¿por qué? Porque muchas veces la gente asume que cuando la pobreza llega, como alguien ha dicho, ¿no? Cuando la pobreza ingresa por la puerta, el amor, el afecto, el cariño, se va por la ventana, ¿no? Entonces, en esta situación desesperada, el rey de Israel, como vamos a ver, él está pensando en, alguien tiene la culpa, alguien es el responsable, que Dios, debe ser el profeta. Pues el milagro de Dios no aparece. Pues el milagro de Dios no aparece. Porque si Dios estuviera con Eliseo, como realmente Dios está con Eliseo, y Él es bueno con nosotros, Él en este momento haría un milagro de Dios. De alguna manera es el concepto de Dios como frotar una lámpara de Aladino, ¿no? Que si tenemos a Dios, entonces frotamos la lámpara y Dios, el genio, nos va a conceder nuestros deseos. Este tema, te aseguro, es crucial, porque siempre a ti alguien te va a preguntar, cuando tú sirves a Jesús, alguien te va a preguntar, ¿y dónde está tu Dios? Mira, ¿dónde está tu Dios en la enfermedad? ¿Dónde está tu Dios en la escasez? Bueno es mostrar a Dios en la opulencia, en una situación boyante, pero en la escasez, en la enfermedad, cuando la carne duele, cuando las cosas no hay, ¿cómo mostrar ahí al Señor? Entonces el mensajero real, al preguntar, ¿para qué de esperar más a Jehová? ¿Para qué de esperar más a Jehová? Muestra las luchas y desesperación en el corazón del rey de Israel. Vamos entonces, ¿cómo perder un reino? ¿Cómo dar paso a la desesperación? Número 1. Primero, siempre, cuando alguien pierde un reino, cuando alguien se desespera, es siempre por lo que escuchas. Es interesante que la palabra de Dios dice que la fe no es por el ver. Cuidado, y la palabra de Dios se cumple siempre, aún en esta época de tecnologías. La Biblia dice, luego la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Es cuando alguien mira, o más precisamente escucha, solo las malas noticias. No estoy diciendo que el rey desconozca que hay un ejército enemigo que ha rodeado la ciudad. No estoy diciendo que el rey desconozca que hubo hambre en Samaria. Pero ¿qué tiene que hacer el rey? El rey tiene que ponerse a trabajar, tiene que gestionar, tiene que administrar. Cuando viene la situación difícil, hay que gastar menos. Si comíamos nuestro pollo a la brasa, cuando era fin de mes, y nos encantaba eso, entonces ahora hay que restringirnos. Hay que restringirnos porque no hay. Podemos enfrentar una situación de estrechez. Sí podemos pasar una situación de estrechez. Y muchas veces eso tiene que ver con ¿qué? Con disciplina. Esta palabra es clave, querido hermano, querida hermana, querido siervo del Señor, en este curso de mayordomía. Disciplina. Como alguien ha dicho, la disciplina tuya, la disciplina mía se evidencia cuando estoy solo. Sobre todo ahora que muchas organizaciones han emprendido lo que se denomina trabajo remoto, vale decir cuando uno está solo.
cuando uno está solo. Como alguien ha expresado, lo que tú haces cuando estás solo va a marcar la pauta de cómo te irá delante de todos en los próximos años. Mira entonces lo que hace, dice el verso 25, hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, lógico porque no se podía comercializar, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, que es el precio que habíamos dicho, y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Yo he leído, he indagado ya para esta clase acerca de lo que es estiércol de paloma. Parece ser que era una suerte de guano, pero que en esa época, o sea, de guano que naturalmente permitía el desarrollo de la agricultura, pero que en esa época hasta la gente empezaba a comer aquello. La ciudad estaba sitiada, vale decir, no se puede salir ni ingresar, era la manera más sencilla y eficaz de debilitar paulatinamente una nación hasta obligar a capitular. Esta era la estrategia del rey Ciro. Vamos avanzando aquí. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Número 2, elude tu responsabilidad. Échale la culpa a los otros. Vi que, mira, en el colegio donde estudiamos no fue lo mejor, nuestra universidad no nos forjó los mejores contactos, no tenemos relaciones. Hay que empezar a quejarnos de todo, Elude nuestra responsabilidad. Mira, dice que pase el rey de Israel por el muro. Lo que el rey de Israel, ¿qué tiene que hacer? Él tiene que estar en su despacho, tiene que estar trabajando, tiene que reunir a sus asesores, a sus ministros. Vamos a trabajar y voy a empezar con nosotros. Ahora mismo, por ejemplo, en naciones alrededor, entiendo que en Chile ha salido un decreto donde las mismas autoridades dicen, no, ahora, bueno, vamos a tener que recortar los sueldos. Y no porque no haya, sino por un tema de solidaridad. Entonces, uno tiene que trabajar. Pero la decisión de trabajar pasa por qué? Pasa por que tú enfrentas el problema, no evitas la responsabilidad. Dice que el rey de Israel pasa por el muro, entonces una mujer le grita, salva rey, señor mío, que es una forma de decir, ayúdame. Entonces él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Eso quiere decir que el rey ya evitaba a él su responsabilidad, o sea, él ya no tenía esperanza ya. Imagínate que, por ejemplo, el presidente se acerca por nuestra cuadra. Yo estoy aquí en Pro Los Olivos y yo recuerdo que en algún momento, en este año, en el verano, antes de la pandemia, el presidente llegó aquí a la placita que le llaman Plaza Cívica y con él vino su comitiva y vinieron algo así como una feria agropecuaria. Entonces la gente lo miraba y ahí está el presidente, delgado, buen tamaño, y él estaba dando declaraciones. Y la gente saludaba. Entonces, ¿por qué la gente entiende eso? Porque es el presidente, porque es el gobernante. Y eso que el presidente no tiene la misma figura política que el rey. Y en aquel momento que el rey, cuando le están diciendo, salva rey, señor mío, y él dice, si no te salva Dios, ¿qué te puedo hacer yo? ¿Qué te puedo hacer yo? La comida costaba una fortuna, pero el mismo rey, cuando da una respuesta de ese tipo de ironías, con un falto sentido de espiritualidad, si no te salva Jehová, ¿qué puedo hacer yo? ¿Sabes qué cosa? Está revelando su corazón. No, tú en Cristo tú siempre puedes hacer algo. Nosotros agradecemos al Señor por la vida de muchas mamás piadosas, ¿verdad? Esas mamás que donde comen 2 pueden comer 4, que hacen multiplicar, que son piadosas. Agradecemos al Señor porque varios papás se esfuerzan, ellos se levantan temprano, salen al trabajo, buscan, indagan, no tienen temor, caminan, siguen caminando, siguen buscando, y esa es la tónica. No es que el rey está paseando, no es que está pasando por ahí. El rey no tiene que pasar por el muro. El rey tiene que estar trabajando. El rey tiene que estar trabajando. Entonces, cuando decimos elude tu responsabilidad, también lo que queremos decir es sé perezoso, sé ocioso. Vamos avanzando. Número 3. Vive de apariencias. Entonces le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, de acá, da acá tu hijo y vamos a comerlo hoy y mañana vamos a comer el mío. Entonces mi hijo murió, bueno, entonces lo comimos y el día siguiente yo dije, a ver, tu hijo. Entonces ella escondió a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y dice,
y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente por su cuerpo. Mira, escúchame esto que te voy a decir con atención, por favor. Cuando estas cosas se dan, cuando en la casa hay golpes fuertes, el papá tiene que orar. La mamá tiene que orar. Ahora, no estoy diciendo que solamente esto tiene que suceder cuando el papá y la mamá están, porque los hijos también tienen que hacerlo. Tampoco estoy diciendo que solamente se da con motivo de golpes fuertes, pero esto es necesario. Por eso es que la palabra de Dios, ¿sabes lo que dice? Te habla a ti, papá, me habla a mí. Me dice, hay que enseñar a nuestros hijos, hay que repetirles 1, 2, 3 veces. Y si el hijo se moleste, si el hijo se molesta, se incomoda, pues que se moleste. Pero vas a ver que eso va a aliviar su alma. Porque andando el tiempo, cuando tu hijo sea más fuerte que tú, cuando tu hija sea más fuerte que tú, va a recordar. Mi mamá era una mujer piadosa, me habló de Dios, oraba. Yo vi a mi papá orar, yo vi a mi mamá orar. Eso crea un lazo espiritual que es más fuerte que cualquier lazo emocional, que cualquier lazo humano. Aquí al rey, ¿sabes lo que le interesa? Que los demás lo vean. Al rey le interesa, bueno, que el pueblo lo vea, nuestro rey está triste. No, este es un momento de buscar al Señor. Las cosas están difíciles. Yo me pongo a pensar en este punto, ¿no? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubiera hecho yo? Hubiera aprovechado mi condición de rey. Bueno, los demás no tienen comida, la comida está está a mucho precio, se están matando, llega el canibalismo, pero yo estoy bien porque soy rey. Bueno, hay la amenaza de que cuando este ejército enemigo nos invada, va a suceder ¿qué cosa? Me van a tomar prisionero y se llevarán a mi esposa, a mis hijos, a mis hijas. Pero uno tiene que siempre buscar al Señor. Siempre con la noticia mala hay una oportunidad. Recuerda eso. Siempre con el día negativo hay una oportunidad, hay una ocasión de Dios. Un detalle de la muerte por hambre se puede hallar en el libro de Lamentaciones 4:9, ¿no? Lo que acontecía por la desobediencia al Señor. Debes recordar también que la Escritura dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esto tiene que llevarnos al arrepentimiento. Recuerda esto, algunas personas aprenden cuando leen un libro o cuando, en este caso, leen la palabra del Señor. Otras personas aprenden de la experiencia de otros, pero parece ser que la mayoría de nosotros solo aprende cuando nos pasa o cuando nos acontece un suceso. Entonces nosotros tenemos que tratar de aprender con sabiduría, de anticiparnos. Ese es el sentido del proverbio. El avisado ve el mal y se esconde. Es decir, se cubre, se protege. Pero el simple, el necio, no hace caso y más bien es trastocado por ello. Entonces uno no tiene que ser adicto a la apariencia. Uno no tiene que estar pensando, me van a ver los hermanos, me van a ver los pastores, los líderes de la iglesia, tengo que hacer por lo que ellos dicen. No. El rey lo que tiene que hacer es como si Dios, mira, Dios todavía sigue siendo poderoso, Dios sigue contestando oraciones, Dios sigue bendiciendo todavía. Sí, pues es cierto, ¿no? Queremos ver la mano de Dios respondiendo prontamente. Yo también quiero ver eso, apreciados hermanos. Pero es en la disciplina que el Señor nos enseña, que se va forjando el carácter. Y a veces Dios contesta rápido, ¿eh? Y a veces puede ser en apariencia que demore. Pero el Señor sigue siendo Dios y sigue confortando nuestra vida en la demora como en la prontitud. Número 4. No tengas temor del Señor. Fíjate que son pasos que se intensifican, ¿eh? Porque el rey dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo queda sobre él hoy. O sea, ¿quién es el culpable de eso? El profeta de Dios. Porque el profeta pues tiene que orar, ¿no? O sea, esto no hubiera pasado si que el profeta de Dios no ore. Porque el profeta ¿te acuerdas que el profeta era quien sabe los movimientos de los sirios? Entonces, ¿por qué ahora vienen a nuestra ciudad? Entonces, el problema aquí es el profeta. Otra vez, eso es eludir la propia responsabilidad de él. Gracias a Dios, mira, hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo, quien nos enseña sobre la palabra escrita. La tenemos, podemos reunirnos.
Es más, si bien hoy no tenemos la ocasión de reunirnos de manera presencial por este tema de la pandemia, en realidad nos reunimos por estas vías. Tal vez el rey, mira, el rey culpaba al profeta de la situación, pues a diferencia de antes, no hacía ningún milagro, o porque no los alertaba como antes. Ahora, fíjate que en este mismo capítulo, el rey llama a Eliseo padre mío, ¿no? O sea, es interesante ese doble discurso, ¿no? El no tener temor al Señor, ¿sabes qué me va a llevar a mí? A desobedecerle. Primero, fíjate, los pasos son paulatinos, ¿no? Está la idea de no trabajar, de echarle la culpa a otros, luego ya es no tener temor del Señor. Número 5, pero antes vamos a continuar acá. Dice que el profeta Eliseo estaba sentado en su casa. Ahora, yo me he puesto a pensar mucho en eso, porque ¿qué cosa hubiera hecho yo si hubiera sido el profeta? Tenía algunas opciones, o me escondo del rey, podía hacer algo, ¿no? Pero ¿por qué tendría que esconderme? Bueno, me va a matar, sé que mi cabeza pende de un hilo. Y acá dice, Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, a Eliseo, dijo Eliseo a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Porque el profeta sabía, pues, ¿no? Mirad, dice, mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Eliseo sabía, pues, ¿no? Eliseo estaba en paz, porque estaba sentado en la casa. Sabía que venían tras él. Ahora, estoy recordando ese pasaje del que confía en Jehová no será avergonzado, ¿no? Echa sobre Dios tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Porque a veces también es cierto que la enfermedad llega a la casa, hermanos. Hay problemas. Hay problemas. La vida en Cristo no tiene un piso de rosas. La vida de obediencia a Jesucristo es difícil muchas veces. Me atrevería a decir incluso que es imposible sin Cristo de vivirla. ¿Por qué? Porque uno siempre está pensando, ¿no? Mira, los demás cómo progresan y yo no. Los demás mienten, aceptan el soborno, no pagan impuestos, evitan esto, evitan lo otro. Cuando uno quiere hacer las cosas bien, más difícil se las hace. Pero la Biblia dice que hay que vencer lo malo con lo bueno. Y Dios honra a los que le honran. No tengas temor del Señor. Ese es un paso para perder la esperanza, para perder la expectativa, para caer en la desesperación y finalmente para perder el reino. 5. No solamente no tengas temor del Señor, sino incluso ya no esperes que Él actúe ya. Porque dice aquí, aún estaba Él hablando con ellos y aquí el mensajero que descendió a Él y dijo, mira lo que dice el rey, ciertamente este mal viene de Jehová. ¿Para qué de esperar más a Jehová? Ahora, considera esto, nuevamente, en tiempos de pandemia, ciertamente este mal de Dios viene. Ahora, ¿la Biblia qué dice? La Biblia dice que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie y Él no puede ser tentado. O sea, no es que Dios a alguien le quita lo bueno porque Dios quiere que Él tenga un momento malo, negativo, ¿no? Eso no es verdad. Entonces, ¿de dónde viene esta pandemia? Eso es una buena pregunta, ¿no? Definitivamente Dios permite la pandemia. Dios está usando la pandemia. Les aseguro, apreciados hermanos, que mucha gente está siendo salva en este momento. Porque Dios siempre da oportunidad. Mira, Dios es bueno. En el hecho de muerte, Dios le da oportunidad a personas de que se arrepientan. Y son personas que no pasan por la contabilidad de nuestras iglesias, de nuestros textos de misiones, porque Dios siempre actúa. Y Dios es bondadoso. La Biblia dice que Dios no retarda su venida, Jesús no retarda su venida, sino que espera con paciencia que todos procedan al arrepentimiento. Pero dice también que es fuego consumidor y que vendrá y que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ciertamente este mal viene de Dios, dijo el rey. Entonces, ¿para qué de esperar más a Jehová? Si el mal viene de Dios, ¿para qué de esperarlo? Ahora, ¿la pandemia en qué situación nos ha colocado?
Por ejemplo, ha demostrado qué cosa, que el que sabe más, el que sabe menos, el que estudió mucho, el que estudió poco, igual le acontece. El que tiene más plata, el que tiene más viajes, el que tiene poca plata, el que poco viaja, igual le acontece. El que tiene de pronto más cosas, más casas, más propiedad, igual le acontece. Es más, y lo voy a decir con mucho respeto, con el que siempre debo a los siervos del Señor. Igual, iglesias grandes en este momento, grandes numéricamente, no se reúnen. Iglesias no grandes numéricamente, tampoco se reúnen. Porque Dios, para actuar el Señor, según lo que nos muestra en su palabra, no necesita de los templos incluso. Pero gracias a Dios porque la palabra corre y Jesucristo es glorificado de esa manera. Entonces, Dios no envía la pandemia como mal, pero Dios permite la situación y de la situación extrae un pueblo numeroso que lo honra, que lo reconoce, que glorifique el nombre de su Hijo. Nunca uno tiene que decir, ¿para qué esperar más a Jehová? ¿Por qué voy a servir al Señor? No, no. Ahora, es un tema sí de paciencia, pero sobre todo es un tema de fe. Mire ese versículo de Habacuc 3:2, ¿no? Aunque la visión, o sea, aunque el obrar de Dios tarde, aún por un poco tiempo, igual se apresura, pero tú espéralo, no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. El rey había admitido que esto, como toda circunstancia, provenía de Dios. Porque él pensaba así, ¿no? Este mal viene de Jehová. Ahora, ¿la situación era mala? Claro que era mala, pero no es que era mala porque viene de Dios, es porque el pecado del pueblo de Israel lo permitió. Porque Dios le había dicho a Israel, si tú me reconoces, yo te voy a defender, yo voy a ser tu carro protector, tu ejército, tu gente de a caballo, yo te voy a defender. Y si tú no me sigues, yo voy a entregarte a ti a naciones extrañas que te van a obligar a ti y a tus hijos y a tus hijas. Entonces Israel tenía eso claro. ¿Qué sucede acá? No era un tema de Dios, era un tema del actuar de ellos. Y el rey, como primer responsable, tenía que conducir a su pueblo a un arrepentimiento, que fue precisamente lo que no hizo. Número 6. No te arrepientas, pues. Entonces, mira lo que le dijo Eliseo. Oí palabra de Jehová. A todos, ¿eh? Dijo entonces Eliseo, oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová. Mañana a estas horas, mira, no de acá a un mes, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. O sea, lo que hoy día está carísimo, mañana está muy barato. Y un príncipe, atención por favor, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, sí, mira, es un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba. Por eso siempre hemos dicho, parte del servicio al Señor, evidentemente, es lo que uno hace, pero sobre todo es lo que somos. Somos hijos de Dios, somos servidores de Dios. Y eso muchas veces, ese ser, se muestra en dónde, en la casa, en la familia, se muestra en dónde, las amistades que uno tiene. Por eso tú, querido siervo, querida sierva de Dios, tienes que buscar amigos íntegros. No perfectos, porque eso no hay, pero tú trata de encontrar amigos que busquen al Señor. Y tú alienta a tus amigos a buscar al Señor. Tus amigos tienen que ser por eso creyentes. No puedes, es difícil que tú tengas un mejor amigo que no sea creyente cuando tú eres un hombre o una mujer piadoso o piadosa. Porque acá dice, mira, ¿sobre quién se apoyaba el rey? Sobre este príncipe que responde al varón de Dios. O sea, que ni siquiera tuvo respeto, pues, no, mira, me quedo callado, pues, ¿no? Ya, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, sería esto así. Ya, este llegó pues a un nivel mayor, ¿no? O sea, está negando que Jehová tenga el poder para hacer eso. Entonces el profeta le contestó, he aquí tú lo verás, pero no vas a comer de ello. El príncipe dudó del poder y de la veracidad de Dios. Lo que Dios dice lo cumple. Dios tiene poder para desatar sus juicios y puede hacer que incluso la pandemia, en un sentido, sea un juicio de parte del Señor para muchas de nuestras naciones.
Y con el juicio del Señor aparece también, ¿qué cosa? La oportunidad de Dios, porque Dios es bueno. Si tú recuerdas, en el libro de Jonás, Dios le dio la oportunidad a Nínive de arrepentirse, y así lo hizo. Jonás mismo no quiso ir a Nínive, ¿por qué? Porque en el capítulo 4, en el versículo 2, Jonás le dice a Dios, yo sé que tú eres un Dios clemente, misericordioso, y que tú ibas a perdonar la maldad de Nínive, y yo quería que tú lo destruyas, pues, porque ellos son gentiles, porque ellos han llegado a mi tierra y la han destruido. Entonces yo quiero que así como ellos han destruido mi tierra, que tú lo destruyas a ellos. Pero los pensamientos siempre de Dios son mayores de nosotros. Mira, clave es el arrepentimiento. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Dar la media vuelta. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa alcanzará misericordia. No, no dice así. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces son los dos puntos claves. Que uno, confesión y apartarse de eso. El príncipe duda del poder. Entonces Eliseo le dice, mira, tú lo vas a ver, pero no vas a comer aquello, no vas a ser parte. Ahora, el rey sabía que Dios vía Eliseo había sanado a Naamán, había dado libertad a Israel de bandas armadas sirias. Lo colocamos entre comillas porque fue la última reunión que tuvimos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Cómo vencer a la oposición, cómo vencer al enemigo. ¿Te acuerdas lo que hizo Eliseo? Le dice al rey, no, dales de comer. Los tienen, los podía matar. Pero si los mataban, fácil, Siria se iba a vengar en otro momento. Entonces, más bien, cuando les perdonó, ¿qué cosa? Esos hombres nunca más regresaron. Pero pasa el tiempo, se levanta otra generación. Por eso es que uno tiene que estar preparado. Uno tiene que estar preparado. Enseñemos a nuestros hijos, enseñemos a nuestros hermanos, hermanas, a estar preparados. Vamos entonces ahora con el cierre de esta lección. Mira, es notable que la lección que vamos a ver ahora es la misma en el escenario. Es el mismo contexto, solo que ya no tiene que ver con el rey, sino tiene que ver con personas de la población, con personas del pueblo. Quiero ir contigo a esta lección que he titulado ¿Cómo lograr un propósito?, que tiene que ver con planes. Interesante es que nosotros, los creyentes, debemos tener planes. A veces nosotros abandonamos los planes, ¿no? Porque decimos, no puede ser posible. A veces pensamos que solo planificamos cuando somos jóvenes, o cuando somos fuertes, o cuando nos va bien. Pero no podemos planificar cuando estamos mal. Esta es una historia singular. Es una de las historias más fascinantes, creo, en la vida de Eliseo, por los relatos. Y lo curioso es que Eliseo mismo no está en la historia. Quiero que te fijes ahí conmigo. Mira, dice, la guerra deja la ciudad de Samaria sitiada por los sirios. Ya hemos visto las condiciones de hambre y la gente se había dado al canibalismo, ¿no? Las necesidades exorbitantes. En esta situación dramática, lo último que tú recuerdas es que Eliseo le dijo a ese príncipe, que era el consejero principal del rey, el día de mañana, todo esto que ves que está carísimo va a estar barato. Tú mismo, príncipe, lo vas a ver, pero no vas a comer de eso. Ya, allí acabó. En esta situación dramática, Dios utilizó de un modo singular la vida de 4 leprosos. Mira, Dios utiliza lo último para mostrar que Él salva no con espada ni con ejército, ¿no?, sino con su Espíritu Santo. Es tremendo. Vamos por partes. Número 1. ¿Cómo lograr un propósito? Primero, que tu propósito sea real. ¿Cuál es tu propósito? Trabajar. ¿Cuál es tu propósito? Recuperar la salud. ¿Cuál es tu propósito? Bajar de peso. ¿Cuál es tu propósito? Enseñar a tu hijo matemáticas. ¿Cuál es tu propósito? Crecer en el ministerio cristiano. Seguro tenemos varios propósitos en varias áreas, ¿verdad? ¿Cuál es tu propósito? Si eres soltero, que Dios te dé una chica. ¿Cuál es tu propósito? Tener una buena relación con tu papá, a quien no ves hace tiempo. Tener una buena relación con un primo, con parientes, con quien en un momento hubo pelea.
¿Cuál es tu propósito? Estar en paz con los demás. Primero establece un propósito real. Mira, dice, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. Es increíble. 4 leprosos. La lepra, aquí en el Perú, digo, gracias a Dios, nunca la hemos tenido. Años atrás hubo en lo que sería Piñonate, pasando Javis por Caquetá, el leprosodio, ¿verdad? Pero es otro tipo de lepra, ¿no? La lepra se da en los climas tropicales, por allá en Iquitos, Pucallpa, pero es un tipo de lepra, hasta diría yo, mucho menos intensa, ¿no? Yo estaba buscando en Google población de leprosos el día de hoy, y algunos hablan de 4 millones, 5 millones. Entonces, comparen, en Lima hay 10 millones, 9 millones. Entonces, en el mundo, 4 millones, mira, no es poquito, ¿no? Siempre la lepra ha sido considerada como una señal de maldición. Definitivamente esto era en tiempos del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, en tiempos bíblicos. La lepra es cuando a alguien le sale heridas y uno no siente. Y la llaga se expande por todo el cuerpo. Eso es una lepra. Entonces, ¿qué era lo que pasaba en Israel? Que cuando alguien tenía lepra, se le retiraba. Se esperaba solamente que muriera nomás. Por lo general, ellos estaban en las puertas de la ciudad. O sea, ni siquiera el ejército enemigo los quería. Pues, ¿no? ¿Para qué vamos a matar a estos leprosos? Perdemos tiempo. Entonces, en el momento en que el ejército sirio había rodeado la ciudad de Samaria, los leprosos que estaban en la puerta, o sea, fuera de la ciudad, pero estaban en la puerta, los leprosos se dicen uno al otro, ¿para qué estamos aquí si vamos a morir? Es una pregunta notable, ¿no? Y revela varias cosas. Por un lado, revela que cualquier persona puede establecer y cumplir un propósito. ¿Por qué? Porque Dios, en definitiva, es el que produce el querer como el hacer. O sea, depende del Señor. Los propósitos dependen del Señor. Yo debería escribir esto ahora en mi casa. Los propósitos dependen del Señor. En Dios, mira, la palabra es fuerte. La palabra dice, en Dios haremos proezas. No dice, en Dios ya perdí. No. En Dios haremos proezas. La palabra dice que Dios es quien produce en nosotros el hacer como el querer por su propia voluntad, por su buena voluntad. Los leprosos, ¿qué dijeron? ¿Para qué estamos aquí? No necesito tener lepra para hacer esa pregunta. Pero sobre todo quiero hablar a los jóvenes, a los matrimonios jóvenes, con este pasaje. Porque uno debe hacer propósitos. Uno dice, yo tengo deudas. Yo ya les he comentado, hermano, cuando uno tiene deudas, no duermes bien. Evitas que te llamen los bancos, te suenan esos nombres de Credit Coach, BBVA, etcétera, Infocorp, Sunar, todo lo que empieza con ese, ¿no? Todo lo que empieza con ese, Sunat, SOAT, Sunat, Santander, todo eso, a uno lo tiene en la cabeza y uno no puede soñar. Entonces, número 1, para lograr un propósito, establece un propósito, un objetivo, pero que sea real. 2, simplifica tus objetivos. No tengas objetivos, no es que no tengas objetivos grandes, pero tienes que, si estoy pensando, a ver, voy a ir a una nación rica y voy a llegar ahí, ya, ¿cómo voy a hacerlo? Simplifica tus objetivos. Porque ellos dicen, a ver, ¿para qué estamos acá? Igual vamos a morir. Si tratamos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay, o sea, nosotros estamos en la puerta, ¿sí? la puerta de la ciudad, la puerta de las murallas, ¿no? Están cerradas. Si nosotros entramos en la ciudad, a nuestra ciudad de Samaria, como hay hambre, vamos a morir. Entonces, si nos quedamos acá, morimos también. La otra opción es que vamos al campamento del ejército sirio, pero también vamos a morir, nos van a matar, o sea, es lo mismo, ¿no? Pero entonces, mejor, ¿qué vamos a hacer? En lugar de seguir acá, que ya sabemos que vamos a morir, y en lugar de entrar a nuestra ciudad, que hay hambre, nadie nos va a dar nada, ya puede haber, vamos donde los sirios. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos de repente ellos nos dan un poco de comida, ¿no? Nos dan las sobras, ¿no? Vamos a vivir. Y si nos matan, ya pues morimos. Pocas opciones no deben ser límites para el desarrollo de los objetivos. Quiero decir esto una vez más. Pocas opciones no deben limitar tus objetivos. Al contrario, deben ser un aliciente de que uno necesita.
O sea, si uno está tratando, por ejemplo, de hacer dieta, de mejorar la salud, hay que hacerlo. Hay que caminar. Hay que caminar. En diciembre de 2018 yo pesaba 118 kilos. En diciembre de 2019 llegué a pesar 80 kilos. Costó, sí. Costó. Caminé mucho. Hice dieta también. Y algunas personas me llamaban, me escribían, algunas con más respeto, otras con poco respeto, ¿ya? Algunas pensaban de que me había dado cáncer, por ahí estaba diabético, etcétera, ¿ya? Pero no, decisión, pero las decisiones tienen que simplificarse, o sea, cada día hay que avanzar. Pocas opciones no deben nunca limitarnos. Si yo no tengo de pronto en mi clase, para el ministerio de jóvenes que tengo, no tengo muchos recursos, eso no debe limitarme. No debe limitarme. Tengo que preguntarme, Señor Jesús, ¿tú qué harías acá? Señor Jesús, ayúdame. Señor Jesús, dame la estrategia. Señor Jesús, permíteme llegar, permíteme avanzar. Al contrario, se convierten en el aliciente que uno necesita. Una cosa es tener lepra en la piel. Escucha, otra cosa es tener la enfermedad en el corazón. Mi piel puede tener lepra, como en el caso de estos 4 leprosos, pero en su corazón no eran leprosos. Yo me he dado cuenta, discúlpame que enfatice este punto, pero yo me he dado cuenta con el tema de la obesidad, que somos obesos en la mente primero, porque luego bajo de peso. Yo había hecho dietas antes, yo recuerdo que el año 2008 o 2009, yo había en algún momento contratado a un entrenador y con él, mira, estaba en 107 kilos, 106 kilos, y de 107 bajé hasta 88. Así intensivo, hacía ejercicio, salía a correr con él me controlaba los tiempos y todo. Dejé de estar con él, ¿qué pasó? Regresé, y con más fuerza todavía. ¿Por qué? ¿Logré bajar? Sí, pero ¿cuál fue el problema? En la mente seguía siendo obeso. Entonces el tema no es lo externo, la piel, el tema siempre es el corazón, que implica por supuesto la mente. Entonces los objetivos deben estar simplificados. Ellos se dan cuenta, ¿no? Si nos quedamos acá, a las puertas de la ciudad, vamos a morir porque nadie nos da nada. Pero si entramos a la ciudad de nuestra tierra Samaria, también nadie nos va a dar nada porque hay hambre. Entonces vamos al campamento de los sirios. De repente el ejército, no sé, algo pasa, alguien se apiada y ganamos. Y si es que no, ya pues perdemos, pero sí vamos a perder igual. Número 3. Para lograr objetivos hay que trabajar fuerte en ello. Esto me repito una vez más, porque dice, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Ahora, para que uno es leproso, uno camina pues arrastrado al anochecer, sin luces. Es más difícil todavía. Y llegaron a la entrada del campamento de los sirios. Eso implica, sí, fe para decir, vamos. Pero también implica trabajo. Recuerda siempre, la fe no elimina el trabajo. La fe no elimina el trabajo, al contrario. Más bien la fe es el motor del trabajo. Dice, llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había nadie. ¿Qué cosa había pasado? Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y así se levantaron y huyeron al anochecer. Abandonaron sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido, o sea, el ejército sirio huyó para salvar sus vidas. Entonces, fíjate que no es tampoco, escucha, no es tampoco trabajar a cualquier precio, sino es trabajar con sabiduría de Dios. En este sentido, uno debe trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Cuando uno empieza con la disposición de fe, el Señor va a manifestarse. Es cuestión de tiempo. Por eso, hermanos, sigamos siendo fieles al Señor. Por eso, hermanas, en nuestras casas, sigamos siendo fieles al Señor. Por eso, querida iglesia, sigamos siendo fieles al Señor. Dios va a manifestarse. Él lo va a hacer, Él lo ha hecho. Mira cómo cambió aquí la situación. La gente que comía a sus hijos. Mira lo que costaba la cabeza, de un asno. 500 soles. Mira. Y el profeta solo dijo, no, mañana esto va a cambiar.
Pero tú, príncipe, consejero del rey, lo vas a ver, pero no vas a gozar de eso. No vas a poder hacer eso. Y acá tú ves que Dios usa leprosos, o sea, los proscritos, los últimos, que cuando llegan no encuentran nada. No encuentras nada. Trabaja fuerte en ello. Número 4. Ahora, después de trabajar, medita en lo que haces. En la noche, ¿no? Trabaja en el día, medita en la noche. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, ya que nunca la habrían visto, ¿no? Imagino como jóvenes, cuando las reuniones en el templo eran obviamente presenciales, ¿no? Como chicos que salen de la reunión de jóvenes y se van a la pollería noche de sábado, ¿no? Comen, beben, toman de allí plata, oro y vestidos. Entonces van y lo esconden, ¿no? Y luego van a otra tienda, y de allí a otra tienda. Luego se dicen el uno al otro, momento, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, interesante, ¿no? Mira, buena nueva ya tú sabes qué significa evangelio, ¿sí? Teológicamente, muchos sostienen que no hay evangelio en el Antiguo Testamento, sino en forma de tipos, ¿no? Tipos, o sea, que prefiguran algo. Acá igual, porque dice, hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nuestra maldad nos va a alcanzar. Mejor, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a regresar a nuestra ciudad y vamos a dar la nueva en la casa del rey. Mira, ahora, ¿cómo es? Mira, el leproso es proscrito, el leproso siempre ha sido humillado. ¿Cómo es posible que el leproso vaya a creer que puede hablar al rey? Lo que pasa es que ellos sabían que tenían una noticia poderosa y sabían que ahora el rey sí les podía escuchar. De nuevo, ellos tenían lepra en la piel, pero su mente, su corazón no era leproso. Más importante que mi condición actual es saber quién soy yo. Yo soy hijo de Dios. Dios ha bendecido a mi familia. Dios ha bendecido a mis generaciones. Cuando digo ha bendecido, no estoy diciendo que mi familia vaya a ser rica. No estoy diciendo que mi hijo le va a ir todos los días como un portento. Lo que estoy diciendo es que Dios siempre tiene el control de ellos. Y todo lo que le va a acontecer va a sumar siempre para bien. Porque Dios no es deudor de nadie. Porque Dios es bueno, Dios es poderoso. Dios sabe, querido papá, querida mamá, el deseo de tu corazón. Dios sabe que si tú le gustas, Él te va a honrar, porque Él no miente cuando declara algo. Entonces ellos dicen, el rey nos va a recibir, el rey nos va a recibir, el rey nos va a recibir. Este es el momento cuando el propósito real de los leprosos se hace evidente. Número 5, comparte tu bendición. Siempre debes compartir cuando Dios te bendice. Se puede compartir un pan entre dos. Se puede compartir una limonada. No esperemos ganar mucho para compartir. Nunca esperes tener mucho para compartir. Quizás nunca lleguemos a eso. Delante de nuestros propios ojos siempre vamos a pensar más o vamos a mirar más lo que nos falta, cuando debemos ver lo que tenemos. Verso 10. Vinieron pues, ¿y qué cosa hicieron? Ya estaban contentos, ¿no? Dice, gritaron a los guardias de las puertas de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí no había nadie, no había hombres, solamente caballos atados, asnos atados y el campamento intacto. Entonces los porteros gritaron y lo anunciaron en el palacio del rey. Ahora, ¿habrá existido otro momento más feliz? Gritaron, diciendo. Yo me pongo a pensar, ¿cuál ha sido el momento más feliz de mi vida? Cuando me casé, cuando nació mi hijo, cuando tuve un magnífico trabajo. ¿Cuál fue el momento más feliz en mi vida? ¿Cuál fue el momento cuando llegué a mi casa más contento? ¿Cuál fue el momento que estuve más alegre? Cuando estuve en la iglesia, cuando prediqué, cuando muchos se convirtieron. ¿Cuál ha sido el momento más feliz? Cuando fui salvo, cuando era niño, acepté a Jesucristo en el corazón. Cuando fui a una ciudad, cuando viajé, cuando me paré detrás de un púlpito en el que nunca había estado. ¿Cuál ha sido el momento más feliz? Mira, para ellos, el momento más feliz, ¿sabes cuándo fue? Después de lograr al Señor. Ellos se dan cuenta que ellos tienen que meditar, o sea, porque el proceso de cumplir un propósito implica, sí, fe, implica, sí, trabajo, pero también implica que tú medites, o sea, la decisión se sostiene.
Yo he visto mucho eso. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, uno dice, no, no voy a avanzar, siempre llego tarde, siempre soy renegón, soy conocido por eso. Y ya no puedo cambiar, ya tengo edad, tengo 50 años, ya no puedo cambiar. Bueno, si fuera un muchacho, eso no está en la Biblia, que eran leprosos, gritan, gritan. Comparte tu bendición. Número 6. Es un punto importante, ¿eh? Entiende las críticas. Siempre va a haber gente que no va a creer. Se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre. Mira este rey. Mira el rey lo que dice. Yo declararé lo que se han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo, cuando ellos salgan de la ciudad, vamos a tomarlos vivos y vamos a entrar en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad. Mira, de una ciudad, de una población de miles, solo han quedado 5 caballos. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo, id y ved. O sea, el rey no creyó lo que dijeron. Yo me imagino que los habrán insultado, van a venir estos leprosos, vamos a creerles a ellos. No todos van a creer que Dios te ha concedido el deseo de tu corazón, el logro de tus propósitos. Va a haber gente que siempre te va a minimizar. ¿Seas bendecido por el Señor? No seas bendecido por el Señor. No hay que escuchar las críticas. Recuerda, el oír viene, dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿A quién escuchas en esta noche? ¿A quién has escuchado en esta mañana? Comprende las críticas. Comprende las críticas no quiere decir recházalos. No, uno puede escuchar también opiniones discordantes, pero tú debes saber que si es que tú has establecido un propósito en Dios y te has rodeado de personas, el consejo de los pastores de la iglesia, estás orando por eso, hay unidad en la casa. Tú oras con tu esposa y tu esposa dice, sí, esto me parece bien, y aún tu hijo, tus hijos están en ese motivo, tú vas a ver el obrar del Señor. 7. Sigue intentando, sigue luchando, no te desanimes, sigue confiando en el Señor. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos, enseres que los sirios habían arrojado por la rapidez, ¿no? Y volvieron los mensajeros y los hicieron saber al rey. Ahora, fíjate que, mire, estos mensajeros van en caballos. ¿Te imaginas lo que se soplaron los leprosos? ¿Te imaginas cuando los leprosos fueron al campamento de los sirios? Habrán dicho, ¿para qué vamos a ir? Mira, era de noche, ¿no? Así evitan el sol también, ¿no? Pero bueno, no hay luz. De repente no conocían la ruta, no sabían, podía haber una trampa. ¿Te imaginas esas conversaciones? Sigue confiando en el Señor. Entonces el pueblo salió. Claro, porque la gente solamente esperaba, ¿es así o no? Nomás la gente, o sea, la gente ya no va a esperar que el rey les diga. El pueblo sale y saqueó el campamento de los sirios. Y fue vendido un seah de flor de harina por un ciclo, y 2 seas de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. Como se observa, la palabra siempre se cumple. Fíjate también que la acción principal no recae en los leprosos, pues solo eran instrumentos. Como nosotros hoy, ¿no? Punto final. Número 8. Recuerda que la palabra de Dios se cumple siempre. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Siempre se cumple tu palabra. Siempre podemos avanzar hacia un objetivo. Esta noche, en tu casa, ora, hombre, ora, mujer de Dios. Y, Señor, dame un objetivo. Y no pienses en un objetivo grande. Puedes pensar en un objetivo grande también. Pero de pronto si dices, bueno, a ver, algo que puedo hacer, que puedo intentar. No mires tu edad. No mires lo que tienes en tu mano. Mira al Dios que tienes en el cielo, que es el Espíritu Santo que tienes en el corazón. Para gloria de Dios siempre se cumple tu palabra. Tan cuidadoso fue el escritor de este libro que generó una doble mención respecto de la incredulidad del príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba. Vamos a orar.
Señor, te agradezco por este tiempo, te agradezco por mis hermanos, Padre, que están aquí reunidos virtualmente conmigo. Hoy, Señor, te pido por ellos, para que ninguno, Señor, de ellos, sus familias, sus hijos, sus papás, caigan en la desesperación, sino, Señor, seamos apoyados por tu brazo. Oh, Señor, danos firmeza en tu palabra. Danos, Señor, firmeza en las decisiones espirituales, la búsqueda de tu rostro cada mañana, en la oración, Padre. Danos dominio propio, Padre. Permite que nosotros veamos lo que tú nos has dado en lugar de ver aquello que creemos que nos falta. Señor, renunciamos a la comparación, renunciamos a mirar a otros, renunciamos a pensar fuera de nosotros mismos. Sino permítenos, Señor, avanzar con objetivos certeros, cercanos. Gracias, Padre, porque tú no salvas como los hombres que buscan ostentar, que viven de apariencia, sino que tú salvas con tu Espíritu Santo. Te alabamos, Señor, por tu bondad. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo, para que mis hermanos, mi propia vida, avancemos en este tiempo. Tú has dicho que en el mundo tenemos aflicción, pero que debemos confiar en ti, porque tú has vencido al mundo. Permite que mis hermanos se afiancen en tus caminos. Oro por cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor Rubén. Amén. Amén. Gracias, hermano Miguel. Que Dios Gracias, pastor. bendiciones Bendiciones. a todos, hermanos. Que tengan un buen descanso y nos estamos viendo en la próxima clase.